tantas cosas. Yo creo que nos ponemos a enumerarlas y no terminamos, ¿no? Había una canción que decía algo así, ¿no? No puedo enumerar las grandes cosas que Dios hace con nosotros cada día. ¿Cuántos son bendecidos esta noche? Amén. Somos bendecidos, gloria al Señor. Somos libres en el nombre de Jesús y declaramos y sellamos esa oración que acabamos de hacer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Somos libres. El Señor nos ha llamado a libertad. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a hacer una reflexión en la palabra de Dios. Yo, más que una, no sé, pues sí es una predicación, pero también una enseñanza, una reflexión sobre un tema que todos conocemos, quizá podría decir que es uno de los temas centrales de la palabra de Dios, uno de los temas cardinales, como se diría tal vez si nos enseñaron en el Instituto Bíblico, en el seminario, de las doctrinas cardinales de la palabra, y es el tema de la fe. Amén. ¿A cuántos les gusta la fe? ¿Cuántos practican la fe? Amén. ¿A cuántos les gusta escuchar sobre la fe? Amén. Gloria a Dios por eso. No podemos cansarnos de estudiar sobre la fe, de saber cada vez más qué es y cómo actúa la fe. Más allá de sabernos o de conocer tantos versículos de la palabra de Dios que nos hablan sobre la fe. Y en general podríamos decir que aunque un versículo o un pasaje de la Biblia no tenga la palabra fe, la fe va implícita en el pasaje bíblico, la fe va implícita en el versículo, en toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Es decir, que no importa si el versículo no habla de la fe. La fe se produce cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Ahora usted dirá, bueno, no, como acostumbro decir a la iglesia, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la fe? Y entonces de pronto alguno dice, vuelvo y repito, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. De pronto alguno dice, otra vez otra predicación sobre la fe. Pero es que la palabra de Dios es nueva cada día. Usted sabía que cuando la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es porque Dios renueva todas las cosas cada día. Alguna vez yo me pregunté eso. No sé si ya la última vez que tuve la oportunidad se los di como testimonio, pero yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Sí? Pues porque Dios nos da la oportunidad cada mañana de comenzar de nuevo. ¡Wow! De comenzar nuevamente, ¿sí? De volver a tener fe. Entonces, hoy les decía, más que una gran predicación, quizá podría decir inclusive más allá de pronto de alguna estructura homilética que pueda de alguna manera prescribir la enseñanza de la fe, quiero que hagamos un ejercicio entre todos en esta tarde-noche. Vayamos al pasaje por excelencia que nos habla de la fe, que es Hebreos capítulo número 11, que usted y yo conocemos de memoria. Yo diría que no todo el capítulo, pero sí por lo menos el versículo 1, quizá el versículo 6, nos lo hemos aprendido de memoria. ¿Cuántos se saben de memoria Hebreos 11.1? A ver, ¿quién se lo sabe? La pastora. ¿Qué dice Hebreos 11.1, pastora? Amén. ¿Cuántos se saben ese versículo de memoria? Amén. ¿Sí? ¿Ninguno? ¿Solo la pastora y yo?
Es pues la fe, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ah? Es decir, que en principio lo primero que podemos decir acerca de la fe es que la fe tiene que ver con lo que no ha llegado aún y con lo que no vemos aún. Amén, ¿la cogimos por ahí? ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. La fe tiene que ver con lo que no ha llegado aún y con lo que aún no hemos visto. Es decir, que todo aquello que hayamos visto hasta ahora, pues como en alguna otra parte de la palabra también se nos dice, ¿para qué esperar lo que ya tenemos? Porque ya lo tenemos, ¿sí? ¿Para qué esperarlo? Nosotros esperamos es aquello que aún no ha llegado, ¿sí? Podríamos dar varios ejemplos de eso, pero lo primero que quiero llamar la atención es precisamente que la fe tiene que ver con lo que no hemos visto. Tiene que ver con lo que aún no ha llegado a nuestra vida. En ese sentido, podríamos decir también que la fe tiene que ver con lo que está por delante y no con lo que ya pasó. ¿Dicen amén? Otra vez, la fe tiene que ver con lo que está por delante y no con lo que ya pasó. ¿Sabe que la palabra de Dios continuamente nos está diciendo que somos bienaventurados? ¿Alguien recuerda algún versículo de que diga la palabra bienaventurados? Yo les recuerdo uno que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué dice? Os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí? Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Bienaventurado. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado? Yo lo explico de la siguiente manera. La palabra bienaventurado es una palabra compuesta. Bienaventurado. La aventura es algo desconocido. Una aventura es algo desconocido. De lo contrario, no sería una aventura. Cuando usted se lanza a una aventura es porque no sabe lo que va a pasar. ¿Sí? No sé, cuando se van los... Yo tengo un sobrino que vive en Chile ahora, ya radicado y establecido en Chile, pero él se fue desde Colombia en autostop. Un día le dio la ventolera, como decimos, y se fue, ¿cómo le dicen acá? Pidiendo ray, ¿sí? Y bueno, oramos por él y que el Señor lo guardara, pero fue una aventura para él. No sabía si lo iban a recoger, si no lo iban a recoger, cuántos kilómetros iba a tener que caminar, si iba a comer o no iba a comer, porque él se llevó un poquito de plata, nomás lo que llevaba en la mochila. Un aventurero. Un aventurero es aquel que va por el mundo, digámoslo así, que va por el camino sin saber qué va a pasar, a dónde va a llegar, qué le espera en el camino. Una aventura entonces tiene que ver con lo desconocido, tiene que ver con lo que esperamos pero que no sabemos qué es, y tiene que ver con lo que no ha llegado aún y tiene que ver con lo que no hemos visto aún. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos bienaventurados. Es decir, que lo que venga y cuando venga, siempre para nosotros los hijos de Dios va a ser ¿qué? Bueno. Diga conmigo, lo que venga y cuando venga, siempre va a ser bueno para mí. ¿Cuántos creen eso? Ahora, cuando uno dice esto, uno puede pensar, uy, sí, lo que venga en 5 años, en 10 años. No. Pues también, pero quiero decir, lo que venga mañana, porque es que mañana todavía no ha pasado.
Mañana no ha llegado. Mañana lo esperamos. No sabemos cómo va a llegar, pero lo esperamos. No ha llegado aún mañana. Estamos cerca, sí, a unas cuantas horas de mañana. Pero por la fe, nosotros los hijos de Dios sabemos que lo que venga mañana, que lo que suceda mañana, que lo que acontezca mañana, porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos bienaventurados, cualquier cosa que vaya a suceder mañana, siempre será bueno para nosotros. Amén. Siempre será de gran bendición. Así es que por eso tenemos confianza en Dios. La fe es confianza. Cuando la palabra de Dios habla de certeza y de convicción, habla de confianza. Era una reflexión a la que el Señor me llevó también, yo diría que en relación a esto que estamos hablando, es después, y fíjese el Señor de qué manera le habla a uno a veces, no siempre, pero a veces. Yo había visto una película pues que sí me gustaba mucho y era como miedosa, de miedo. A mí me gustan las películas de zombies, ¿sabía usted eso? Qué mal gusto, dice la pastora. Bueno, pues me gusta es un decir, o sea, me parecen como entretenidas y a veces hay escenas así todas feas. Pero entonces, ¿a dónde va el cuento? Había visto una película ya varias veces. La primera vez que la vi, pues alcanza uno a como que a alarmarse y a esperar, y la expectativa de la cosa, y se mete uno en la película porque es la primera vez que la ve. Pero ya después de que usted la ve 5 veces, y 6, y 7, y 8, ya. ¿Sí? Usted está todo relajado ahí. Pues no sé por qué se la verá 8 y 10 veces, pero ya como que no le produce ninguna expectativa ya. Entonces, con esa experiencia el Señor me habló de la siguiente manera. Me dijo, es que cuando nosotros ya sabemos lo que va a pasar, pues estamos confiados. ¿Sí? Por eso ya no nos asustamos. Por eso ya no tenemos temor. Por eso el miedo no nos inunda, no nos cobija, no nos atemorizamos porque ya sabemos lo que va a suceder. Y entonces en la película pues uno ya sabe que el protagonista sobrevive. Y entonces uno ya fresco. ¿Por qué? Porque ya sé. Ya sé el final. Ya sé el final. Y la palabra de Dios me dice continuamente que usted y yo somos bienaventurados. ¿Cuántos lo saben? ¿Todos lo saben? Entonces no nos afanemos. Entonces no nos angustiemos porque ya sabemos que lo que venga y cuando venga, lo que venga y cuando venga siempre será bueno para los hijos de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pero recuerda lo que acabamos de decir hace un momento. Ese futuro no necesariamente es en 5, en 10 años. También lo incluye, pero también incluye el futuro de la siguiente hora, del día de mañana. ¿Sí? Porque a veces como que esperamos cosas lejanas, ¿no? Cosas que pueden llegar a suceder en 5, en 10, en 15 años o 20, pero como que no esperamos algo que pueda suceder mañana, o en 1 hora, o en 2, o en 3. De pronto el Señor te sorprende con una grande bendición en 1 hora. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, en este estudio de la fe, digo en porque hay muchos, ¿sí? Hay muchos estudios de la fe. Yo estuve revisando una versión de la palabra, que es la versión que llaman o que lleva por título traducción al lenguaje actual.
No sé si de pronto la han visto, la han conocido, la han mirado en algún momento. La Biblia tiene varias traducciones legítimas, digámoslo así, para no incurrir de pronto en algún error o alguna cosa. Y entonces me puse a revisar esta versión, la traducción al lenguaje actual de la Biblia, y el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe como confianza. Y entonces dice, por ejemplo, el versículo número 1, permítame, voy para allá. El versículo número 1, acuérdense que lo que leímos en la Reina Valera versión 1960. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mire cómo dice en la versión traducción al lenguaje actual. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Cada uno esperamos algo. Es decir, o más bien, cada uno de nosotros esperamos muchas cosas. Muchas cosas en relación al trabajo, muchas cosas en relación a la familia, muchas cosas en relación a la vida misma, a la economía. Esperamos muchas cosas. Y la palabra de Dios en esta versión me dice que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos están totalmente seguros que van a recibir lo que están esperando? Amén. ¿Están seguros? Amén. ¿Y por qué están seguros? ¿Ah? ¿Por qué están seguros? ¿Por qué están seguros? ¿Por qué estamos seguros? Porque lo dice de una manera muy bonita, ¿no? Confiar en Dios es estar totalmente seguro. Ahora, ¿por qué estoy totalmente seguro? Escúcheme acá. Porque sé. Porque sé. Ya sé lo que la palabra de Dios dice de mí. Es más, y no solamente la palabra de Dios dice de mí, es que perdóneme la vida. Perdóneme la vida. Porque es que a veces esta frase que acabo de decir se nos vuelve como una muletilla, ¿no? Decir la palabra de Dios dice de mí, pues sí, yo digo que está bien dicho, por supuesto que sí. Pero en el fondo yo tengo que saber el principio que rige esa confesión que acabo de hacer. ¿Cuál es el principio que rige esa confesión que acabo de hacer? Que lo que la palabra de Dios dice de mí es Dios quien lo dice. No sé si es clara la idea. Es decir, no es lo mismo decir que la palabra de Dios dice de mí que decir Dios dice de mí. ¿Sí? Aunque las dos son la misma cosa, entiéndanme. Las dos frases son lo mismo. Pero yo tengo que saber quién es el que lo dice. Y el que lo dice no es nada más ni menos sino nuestro Dios Todopoderoso. El Dios grande, justo, fuerte, misericordioso, que está con nosotros esta noche, que escuchó nuestra oración hace un momento, que nos responde a nuestra oración, que vive en nosotros, que está con nosotros, que está por nosotros. El Dios, el único y verdadero Dios. Amén. Él es el que lo dice. Por eso yo sé. Por eso yo sé que lo que estoy esperando lo voy a recibir. Yo sé que lo que estoy esperando lo voy a recibir. Por eso estoy totalmente seguro. Diga conmigo, yo sé que lo que estoy esperando lo voy a recibir. No le dé pena, levante su voz, abra su boca y diga, yo sé que lo que estoy esperando lo voy a recibir. Es más, atención a esto, porque la palabra de Dios nos dice que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre son las cosas que Dios tiene reservadas para sus hijos.
Quiere decir que hay cosas que usted está esperando que ni siquiera usted sabe que está esperando. Pero que Dios ya las ha determinado para usted, para bendecirlo, para llevarlo a otro nivel. Ahora diga conmigo, por eso. ¿Por qué les hago repetir esto? Por eso. Porque mire, revisando esta versión de traducción al lenguaje actual, me encontré con esto. Atención a esto, no quiero que se me pierdan acá. Concentrados acá. Dice la palabra de Dios, versículo 7. ¿Tienen su Biblia ahí? ¿Sí? ¿No tienen su Biblia ahí? Le presto una, hermana. ¿Sí? Bueno, claro que, perdónenme la vida, esta es Reina Valera. No importa, sigan ahí la lectura, porque yo estoy leyendo traducción al lenguaje actual. Si alguno lo tiene en su celular de pronto, está bien. Pero mire lo que dice, versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? ¿Quién lo lee en voz alta? Amén. Amén. Mire lo que dice la versión traducción al lenguaje actual. Dice, Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, ¿de qué le avisó? De la lluvia. Cuando Dios le habla a Noé, nunca había llovido sobre la tierra y sin embargo Dios le dice, porque haré llover. Yo creo que Noé dijo, ¿y esa vaina qué es? Perdónenme la expresión. Llover. Él nunca había escuchado eso de llover porque nunca había llovido. No conocía la lluvia. Y si nunca la había visto, entonces ¿por qué creyó? ¿Por qué tuvo fe? ¿Por qué confió? Como dice esta versión, Noé confió en Dios y por eso. Porque la fe necesariamente tiene que llevarme a la acción. La fe necesariamente tiene que conducir a una consecuencia. La fe trae consecuencia. Y para nosotros los hijos de Dios, la fe trae consecuencia de bendición. ¿Cuánto lo creen? Para nosotros los hijos de Dios, la fe trae consecuencia de bendición. Dice la palabra de Dios, Noé confió en Dios y por eso. Y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse. ¿Qué es eso? Que Dios le avisó de cosas que todavía no habían podido verse. ¿Cómo le cambiarían ustedes ahí? ¿Qué fue lo que recibió Noé de parte de Dios con esta frase que dice, Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Cuando Dios, ¿cómo? Sí, amén, pero de pronto usted dice, ay, Dios me avisó de algo que todavía no ha sucedido. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo llamamos? Revelación. ¿Cierto? Revelación. Entonces lo que Noé recibió fue revelación. ¿Y por qué recibió revelación? Porque Noé confió en Dios. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio? Les dije, vamos a hacer un ejercicio hoy. El ejercicio consiste en lo siguiente. Primero, bueno, ya hicimos una parte. Como coger la partecita que dice acá que Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse e interpretar eso como una revelación. Esa es la primera parte, como una revelación. Y la segunda parte del ejercicio consiste en lo siguiente, en quitar el nombre de Noé y poner mi nombre. Jorge. Entonces podríamos leer la palabra de Dios hoy. Jorge confió en Dios y por eso Dios le dio revelación. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ahora ponga su nombre ahí. Carlos,
Joás, David, Pedro, María, ¿quién más? Edna, Olinda, Giovanni confió en Dios y por eso Dios le dio revelación. ¿Cuántos quieren revelación? Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Ese proyecto que tienes, bueno, aquí el caso no es el mismo, pero ese proyecto que tienes y no sabes qué va a pasar. Pues lo primero que tienes que saber es que eres bienaventurado, es decir, que lo que venga y cuando venga siempre será de bendición para tu vida. Y lo segundo es que si confías en Dios, Dios te va a dar revelación. Dios te va a revelar si lo que vas a hacer está bien o está mal. Bueno, quiero decir, está mal en el buen sentido, está mal que de pronto no es así como lo vas a hacer, como lo quieres hacer. Porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, no solo lo bueno. Hay muchas cosas que nos parecen buenas a nosotros. Para mí sería bueno tener un auto súper moderno allí, un Ferrari, esos últimos modelos allí, pero de pronto no es lo mejor porque es que yo soy pata brava. ¿Tienes? Sí, exacto. Entonces, pata pesada diría así. Entonces, para mí es bueno, pero no es lo mejor. Porque si lo llego a tener de pronto, me mato. Entonces, Dios quiere para nosotros lo mejor, no solo lo bueno. Muchas cosas nos pueden parecer buenas, pero Dios sabe qué es lo mejor. Gloria a Dios. Ahora, mire el otro. Sigue diciendo, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció. Es decir, que la fe también trae obediencia. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ayúdame a obedecer? Enséñame a obedecer. Yo podría decir al tenor de esta reflexión que la obediencia no se enseña. La obediencia viene por la fe. Porque aquí dice que Noé confió en Dios y Dios le dio revelación y además Noé obedeció porque le creyó a Dios. Porque él confiaba en Dios. Porque él confió en Dios. Sigue diciendo, por su confianza, en la segunda parte del versículo 7 dice, por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. ¡Wow! Porque confió. Ahora el versículo 8, ¿cómo dice en la Reina Valera? A ver, allí, mi hermana, que tiene la Reina Valera. ¿Me recuerdas su nombre? Marlene. Fuerte. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Ahora escuchen cómo dice la versión, traducción al lenguaje actual. Dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. ¿Sí se da cuenta? Aventurero. Aun cuando no sabía a dónde iba, él obedeció. ¿Y por qué obedeció? Porque confió en Dios. Ahora ponga su nombre allí y dígame usted qué le podría cambiar a ese versículo y decirlo a nombre suyo. Marlene confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le dijo que hiciera tal cosa. ¿Sí? La fe trae como consecuencia la obediencia. Así es que cuando, atención mis amados, mire esto tan especial, cuando sintamos esa necesidad de pronto de orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a obedecer, es que me cuesta obedecer, pues acordémonos de esta palabra, que la obediencia viene es por la fe.
¿Y la fe viene por qué? Por el oír de la palabra. Si se da cuenta, una cosa lleva a otra. El oír de la palabra. Si yo quiero obedecer a Dios, pero me cuesta de pronto trabajo obedecer a Dios. Recuerden que no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Y de pronto me cuesta obedecer a Dios y estoy orando a Dios para que me ayude y me enseñe a obedecer, pues entonces recordemos que la obediencia viene es por la confianza en Dios. Que la obediencia es consecuencia de la fe en Dios. Pero cuando yo me acuerdo de eso, entonces tengo que acordarme que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces tengo que acercarme a la palabra de Dios para que se produzca la fe en mí. Y una vez se produzca la fe en mí, entonces obedeceré a Dios. Giovanni obedeció a Dios y por eso obedeció a Dios. Otros ejemplos. Versículo número 11. Reina Valera, ¿quién lo lee? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire tan interesante esto. Vuelve a leer la primera parte. Por la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ok. Amén. Esa primera parte. Porque es que me llama la atención lo siguiente. Que dice que por la fe Sara recibió fuerza para tener un hijo a pesar de su edad. Y esta versión dice lo siguiente. Dice Abraham, no Sara. Dice Abraham confió en Dios. Y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. También es diferente. Pero mire que siempre está presente la palabra mágica de la noche. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra mágica de la noche? No. ¿Ah? No. Recuerda que se las hice repetir, les dije, diga por eso. Mire cómo dice allá lo de Noé. Noé confió en Dios y por eso. Después aquí dice en el 8, Abraham confió en Dios y por eso. Y ahora el versículo 11 dice, Abraham confió en Dios y por eso. La palabra clave de la noche es por eso. ¿Ah? Por eso. ¿Por qué? Por la fe. O sea, ¿por cuál por eso? Por la fe. ¿Sí? Por haber confiado en Dios. Usted y yo tenemos la confianza en Dios. Y el Dios en quien hemos puesto la confianza, nuestra confianza, es el Dios que conocemos. Es el Dios que sabemos que es el único y verdadero Dios, el que no falla, el que no falla. Otro ejemplo, versículo número 20. Voy a leerlo directamente en la versión traducción al lenguaje actual. Dice, Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. ¿Alguna vez usted le ha dicho a sus hijos que Dios los va a bendecir? ¿O que ya son bendecidos? ¿Sí? ¿Y por qué lo hace usted? ¿Por qué? Porque confía en Dios. Porque usted sabe que Dios es fiel y verdadero. Que no miente ni se arrepiente como nosotros los hombres, sino que cumple su palabra, cumple sus promesas. Y Él ha dicho muchas cosas sobre nosotros, además de que somos bienaventurados. Y por eso podemos decirle a nuestros hijos que Dios los va a bendecir. Por eso podemos declarar sobre nuestros hijos que ellos son bendecidos. Por eso podemos declarar sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar.
La palabra de Dios dice que seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y como le creemos a Dios y sabemos quién es el que lo dijo, entonces confiamos en esa promesa. Y por eso declaramos la palabra de bendición. Versículo 21. Jacob confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. ¿Se da cuenta, mis amados? Todo lo que produce la fe. Ahora yo le invito para que de pronto en un momento de su devocional retome este capítulo y cambie su nombre. Busque la versión traducción al lenguaje actual. Cambie su nombre. Pero al mismo tiempo interprete lo que Dios quiere decir, como en el ejemplo que pusimos arriba de Noé, cuando Dios le avisó de cosas que no se habían visto aún, eso es revelación. Entonces coloque su nombre, Giovanni confió en Dios y por eso Dios le dio revelación. Giovanni confió en Dios y por eso Dios le dio una palabra de bendición para sus hijos. Giovanni confió en Dios y por eso, aun cuando se sentía cansado en un momento determinado, Dios multiplicó sus fuerzas. Ponga su nombre allí y con cada versículo, con cada momento de esta palabra, Dios le va a dar una bendición. Más bien, Dios trae una bendición con cada versículo, con cada ejemplo que nos trae en este capítulo 11. Pero no nos quedemos con, digamos que no nos conformemos con la lectura devocional de la palabra. Esto me gusta decirlo continuamente. No nos conformemos con la lectura devocional de la palabra y con la emoción, permítame decirlo, devocional de la lectura de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto leemos este pasaje en la versión Reina Valera o en esta misma inclusive y leemos: Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. ¡Oh, qué lindo! Abraham tenía tenía eso. Y entonces como que nos quedamos en esa reflexión histórica, en esa reflexión de que, ay, Abraham, ve tan bendecido Abraham. No, mi amado, la bendición es para mí. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios te está bendiciendo a ti. Sí, bonito conocer la historia de que Abraham fue bendecido por Dios, pero así como Dios bendijo a Abraham, también me bendice a mí. Por eso puedes poner allí tu nombre y entonces decir el nombre, Giovanni es el ejemplo, pues permítanme, sabía que Dios tiene poder, o sabe que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. ¿Cuántos saben eso? Amén. Eso no se puede quedar en el cuento, perdóneme la expresión, en el cuento histórico. No puedo conformarme con la lectura devocional o la lectura histórica de la Biblia. Cuando les decía, creo que en la última oportunidad también en este lugar les decía, la palabra de Dios está llena de promesas y a veces nos quedamos con la lectura de la palabra como la promesa bella y hermosa de parte de Dios para alguien. Y entonces, gloria a Dios por eso, aleluya. Y entonces expresamos, sí, amén, está bien. Por supuesto que sí. Pero las promesas de Dios, más que promesas, son decretos. Quiere decir que si Dios lo dijo, así es. Si Dios lo dijo, se cumple. Y se cumple sobre mi vida. Vamos terminando aquí. Versículo 22, otro ejemplo y concluimos. José, versículo 22. José confió en Dios. ¿Hay alguien que se llame José? Aquí no. José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Mire esto. Así como hicimos con Noé aquí, vamos a hacer acá. ¿Qué es esto de que José, antes de morir,
atención, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto. ¿Qué es eso? ¿Ah? No. Pues sí, pero no. Claro, para poder decirlo tuvo que haber recibido revelación, claro, primero. Pero ahí habla de anunciar, habla de decir lo que va a pasar. ¿Eso qué es? Profecía. Palabra profética recibió José. Entonces ahora yo puedo decir, Giovanni confió en Dios y por eso Dios le dio una palabra profética. ¡Wow! Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Gloria a Dios porque Dios está, y podemos seguir el 24, habla de Moisés. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. Versículo 27. Perdón. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey. Vea este tan especial. Mire este tan especial. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey. El 28, Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. La confianza trae consecuencia, mis amados. La fe trae consecuencia. Consecuencia de bendición. Creer en Dios es bueno. ¿Cuántos creen en Dios? Pero creerle a Dios es mejor. Amén. Creer en Dios es bueno, pero creerle a Dios es mejor. Porque cuando le creemos a Dios, sabemos que Dios va a cumplir lo que promete. Cuando le creemos a Dios, entonces confiamos en Él. Estamos completamente seguros que vamos a recibir lo que estamos esperando. Cuando confiamos en Dios, algo sucede. Amén. Cuando tenemos fe, algo pasa. Uno no sabe aquí en este contexto, porque claro, también algunas veces cuando predico la oración, de la oración, que es otro tema también fuerte de la palabra. Cuando predico la oración, entonces digo, cuando oramos algo pasa. ¿Pero por qué oramos? ¿Por qué oramos? A la luz de la enseñanza de hoy. Porque creemos. Porque creemos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿por qué oramos? Porque creemos. Porque confiamos en Dios. La fe trae consecuencias de bendición para tu vida. La fe trae consecuencias de bendición para mi vida. La fe trae consecuencias de bendición para esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo lo declaro. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La fe trae consecuencias de bendición para tu casa, para tus hijos, para tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Y Dios está por nosotros. Amén. Pónganse en pies. Los que confían en Dios, pónganse en pies. Cantamos hace algún tiempo, ¿no? Los que confían en el Señor, alégrense. ¿Cuántos están alegres? Amén. Podríamos decir, Giovanni. Mire que aquí dice que este versículo que me salió ahorita acá. Dice Moisés. Se me fue. Anunciar a los israelitas. Moisés confió en Dios, no tuvo miedo. Aquí, Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. Celebró la Pascua. Moisés confió en Dios y por eso celebró.
Por eso me acordé de la canción, los que confían en el Señor, alégrense. Pedro, Juan, Tito, María, Carmen, Marlene, Jorge, Edna, Olinda, todos los que estamos aquí. Mi hermano, ¿cómo es tu nombre? Alex. Y todos los demás que no he mencionado. Mi hermano que se me olvida allí, está sentadito, el hermano Felipe. Confió en Dios y por eso celebró. Celebró alabanza, celebró adoración, celebró exaltación en el nombre de Jesús. Por eso vamos a celebrar alabanza, adoración a Dios. La alabanza no es solamente musical, ¿no? De nuestro corazón. De hecho, no lo es del corazón la alabanza, la adoración a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás.